Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias, David, por la presentación. Gracias a todos vosotros por asistir. Efectivamente, trabajo en Tecnalia, llevo un grupo en Tecnalia que nos dedicamos a la digitalización 3D y al BIM, entre otras cosas. De manera general voy a hablar un poquito de Tecnalia, no voy a extender demasiado. Somos una fundación tecnológica sin ánimo de lucro, pero sin ánimo de quiebra. Esto también me gusta decirlo, porque si no la gente se confunde. Tenemos una estructura, bueno, nuestro business core es la I+D, y luego tenemos una actividad de servicios tecnológicos, servicios laboratoriales, además de otros negocios pues, más pequeños en volumen de facturación. Y dentro de la empresa tenemos una estructura divisional que es sectorial, es decir, industria, transporte, energía, medio ambiente, construcción, salud. Somos 1.350 personas más o menos, facturamos unos 90 y pico millones, el año pasado no sé si fueron 96 o algo así. Y dentro de la estructura de Lab Services, que es en la que me encuentro yo, pues llevo el grupo este que os he comentado, de digitalización 3D y BIM. Y pues dentro de esta estructura, pues lo que hacemos es, desde un punto de vista multisectorial también, para nosotros la construcción es uno de los sectores, pero le pegamos a todos los sectores. Desde una manera multisectorial intentamos aplicar la digitalización y el concepto de la industria 4.0 a todos esos sectores, ¿no? Bueno, yo vengo aquí a hablar del... Ay, me cago en la leche. Vale, como concepto, la digitalización. Bueno, nosotros utilizamos múltiples herramientas que pueden ser desde los laser tracker, que dan precisiones de centésimas de milímetro, hasta los drones que por su posicionamiento, por su sistema de posicionamiento que es el GPS, pues dan unos 2-3 centímetros de precisión. Utilizamos estas herramientas para capturar la realidad y digitalizarla. Tomamos datos 3D de la realidad y los tratamos, los convertimos, los procesamos y ofrecemos estos 5 bloques de servicios que ahí veis, ¿no? Vale. La digitalización 3D, que es un poco el origen de todos. Obtenemos puntos discretos, como veis ahí arriba a la derecha en la pala del aerogenerador, puntos masivos, lo que se conoce como nube de puntos, o superficies 3D directamente. Modelamos en 3D desde nube de puntos en múltiples softwares, como pueden ser el BIM, Revit, Plan 3D, AutoCAD, en fin, hay una serie de softwares que trabajamos, ¿no? Después tenemos un servicio de ingeniería inversa que es más para el ámbito industrial, pero bueno, se trata de digitalizar elementos, piezas y convertirlas en un archivo que puede ser utilizado pues, para análisis de elementos finitos, impresión 3D, etcétera, etcétera, etcétera. También hacemos servicios de inspección 3D, que no deja de ser de enfrentar modelos entre sí, modelos que vienen de nubes de puntos, modelos de diseño, modelos de fabricación, enfrentarlos entre sí y obtener pues, maneras de clasificar esas diferencias entre modelos, que pueden ser en forma de mapas de calor, como veis ahí en el oleoducto, en el álave del motor, abajo a la izquierda, o pues una codificación de colores en función del desplazamiento de la nube de puntos o del modelo generado desde la nube de puntos con la realidad, que es el que veis abajo a la derecha, que es del que se trata la ponencia de hoy. Y luego los servicios de gemelo digital 3D, que los conceptos son los mismos, porque al final el gemelo digital 3D lo que pretendemos es integrar todos los sistemas industriales del ámbito industrial, que puede ser el gestor de mantenimiento, el gestor documental, los SCADAs de control, los gestores documentales, todos estos sistemas industriales, integrarlos bajo una sola plataforma 3D, que es esta que veis aquí, y digamos tener un cuadro de mando, un software 3D de integración y gestión de todos los sistemas, ¿no? Esto lo hacemos en el ámbito industrial, pero perfectamente extrapolable al ámbito edificación o hospitalario o cualquiera que tenga múltiples sistemas, ¿no?
Vale, entremos en faena. Verificación avanzada de proyectos o procesos constructivos a través de nube de puntos. Vale. Por dar un poco de contexto al asunto, los retrabajos, bueno, del 5 al 12%, esto es una cifra que bueno, puede variar para arriba o para abajo, pero es una cifra considerable. De los costos de construcción desperdiciados por errores, los retrabajos, pues esto tiene un impacto en el proyecto de ejecución material de una obra pues bastante potente, ¿no? Imaginaos una obra de, no sé, una obra de edificación de 10 millones, si aplicas un 5% pues son 500.000 euros de desperdicio por retrabajos. Esto pues, es un importe importante, ¿no?, a tener en cuenta. Y por otro lado, las maneras de verificación actuales. Los flujos de trabajo de verificación actual emplean equipos que son más o menos tecnológicos o precisos para realizar, como pueden ser cintas métricas o estaciones totales, este tipo de equipos, ¿no?, para realizar mediciones casi siempre discretas, puntuales, un punto o punto con punto. Esto, en nuestra opinión, dado el nivel de complejidad de los proyectos actuales que habéis ido viendo y que iréis viendo, es insuficiente. No debemos de ceñirnos solamente a medir puntos y punto entre puntos, sino debemos de hacer una medición masiva de todos los puntos que se puedan. Y existe una tecnología que es el escáner láser que lo habilita. Tecnología que, por cierto, lleva de 15 a 20 años existiendo y siendo usada. No es nada nuevo. Bien. Entrando al caso de uso, esto es una estructura farmacéutica, un edificio de una industria farmacéutica. Tocamos el tema estructural de perfiles metálicos, pero bueno, este flujo de trabajo es aplicable a cualquier instalación, cualquier MEP, hormigón, o muros, o distribuciones interiores, acabados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que sea un objeto BIM es comparable entre sí con otro objeto BIM o con un sólido generado por algoritmos, que es lo que os voy a mostrar ahora. Es que no va avanzando a la vez lo que yo estoy viendo en la pantalla con lo que se ve en la... Bien, aquí está con la nube de puntos. Bueno, la nube de puntos son aproximadamente 60 son 60 estacionamientos más o menos, un día de trabajo, 2 días de proceso más o menos, aproximadamente. Bien. Sí, joder, qué faena. Bien, realizamos un análisis empleando una aplicación que trabaja simultáneamente con Navis, como veis aquí a la derecha, y en esta aplicación lo que se hace es aplicar unos algoritmos avanzados sobre la nube de puntos, que lo que hace es reconocer agrupamientos en las nubes de puntos y los reconoce como objetos de una librería y genera un sólido en función de ese objeto reconocido por esos algoritmos, ¿no? Entonces, ese sólido se puede después comparar con el objeto BIM del modelo BIM de diseño o fabricación para comprobar que está o que está pero no está en tolerancia o que no está. Bien, efectuamos un análisis geométrico pormenorizado donde identificamos las desviaciones de todos y cada uno de los elementos estructurales de los objetos BIM, ofreciendo datos de desplazamiento, de traslación, flexión, torsión, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que son movimientos geométricos pues los pudimos calcular o visualizar mediante esta técnica, ¿no? Después, en los elementos que eran críticos o interesantes, pues se realizó un seguimiento
con acciones requeridas para realizar un control de calidad pues, potente, ¿no? Luego esas anotaciones se exportaron a Navis y pudimos efectuar un seguimiento del control de calidad pues, interesante, ¿no? Aquí tenéis una representación. El cian es el sólido generado automáticamente por reconocimiento de nube de puntos. La parte blanca, digamos, los puntitos blancos son la nube de puntos. Y el magenta es el modelo BIM de diseño y fabricación, ¿no? Bien. Cuando hubo que analizar un elemento concreto, gracias a esta conexión entre el software y el Navis, pues seleccionabas en el Navis el elemento, el objeto BIM, y en el software se desplegaba, digamos, una visualización en sección, en cualquier vista que configuráramos, para realizar un análisis en profundidad de ese elemento, ¿no? Que puede ser una tubería, puede ser un perfil estructural, lo que sea, ¿no? Múltiples puntos de vista, vistas ortogonales, axonometrías, secciones, etcétera, 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 ¿no? También se pudo realizar una particularización en la visualización en modo mapa de calor, que es este de aquí arriba, donde los colores en degradado pues, significan divergencias dimensionales con respecto a la pieza, al elemento, ¿no? Al objeto BIM, pero no de manera general, como habéis estado viendo hasta ahora, con un cambio de color, sino de manera detallada, vamos a decir, ¿no? O masiva, si queréis. Vale, la manera de entregar los datos, fuimos profusos en los formatos de entrega de los datos. Por un lado, pues lo hicimos en Excel, pues puesto que Excel al final es interoperable con todo y es un poco la base de todo. Menos mal que existe Excel, donde hacíamos una pormenorización pues, del elemento, de dónde estaba, de qué forma, si estaba revisado o no, si estaba en tolerancia o no, qué desplazamientos tenía, una codificación unívoca de cada uno de los elementos para luego, por si hubiera que hacer, no lo hicimos, pero si hubiera que hacer pues, labores con Dynamo o programación, pues siempre es bueno tener una clasificación unívoca de cada uno de ellos para llamarlos o para en fin, tratar con ellos, ¿no? Asimismo hicimos emisiones en HTML que aumentaba las posibilidades de difusión, sobre todo para introducirlo en portales web, si se diera el caso. No se dio, pero si se diera el caso se podría hacer con sencillez, o incluirlo en mails, ¿no? Que esto sí que mierda. Esto sí que ocurrió. Y aquí pues una pormenorización de la anterior diapositiva de la especificación de uno de los perfiles, ¿no? Y por último, un minuto sobre los 15, un minuto sobre las 10. Y por último, exportamos todos los datos relevantes al modelo Navis para hacer un mayor análisis posterior, ¿no? Bien. También se realizó una actualización del modelo as-built muy rápidamente, seleccionando los perfiles o los elementos que nos interesaban y haciendo una exportación de la nube de puntos de los elementos que nos interesaban al Revit o al programa de diseño que utilicéis,
sobre todo con el fin de no cargar el modelo con una nube de puntos enorme que puede ser útil, pero también puede ser bastante confusa, ¿no? Entonces aquí veis los 3 pilares con la nube de puntos de los 3 pilares, ¿no? Y por último, el software nos permitía la opción de realizar una actualización muy rápida del modelo as built, solamente seleccionando. Esto no es magia, primero lo ves y dices, hostia, esto no, seguro que no, que tiene trampa, pero funcionaba, y la verdad es que es un tema muy interesante. Se actualizaba el modelo as built solo haciendo clic en el elemento, este elemento, y dándole a este botoncito, y el objeto BIM, la viga en este caso, se desplazaba a la posición de la nube de puntos. Entonces se actualizaba el modelo as built de manera muy rápida, no teniendo que remodelar o no teniendo que hacerlo de manera manual, ¿no? Conclusiones. Bueno, el riesgo está muy reducido, evidentemente. No hay, cuando te encuentras los follones, pues, en fin, de esta manera los ves con anterioridad y el riesgo se reduce y la capacidad de maniobra pues aumenta. Los flujos de trabajo alrededor del control de calidad incrementan mucho y se aceleran mucho. Posibilita una actualización del modelo de trabajo, del modelo as built, muy rápida, como habéis podido ver, y muy precisa, de manera que se puede entregar para la gente de Facility Management un modelo as built de verdad, del as built real. Y por último, esto permitió un alto porcentaje de verificación de todos los elementos de la estructura en este caso, pero insisto que esto es extrapolable a cualquier otra disciplina arquitectónica, estructural o MEP, ¿no? Y nada más, esto era un poquito lo que os quería comentar. Andaré por aquí. Muchas gracias por escucharme, espero que os haya interesado. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí, a David y a Abel por habernos invitado en aquel European BIM Summit. Hoy lo que os vamos a contar es una... Uy, ¿te ha faltado? Bueno, perdón. Cuando nos hablaron del tema, solemos hacer presentaciones de BIM, nos referimos a proyectos, tenemos proyectos de todo tipo, como constructora, los accesos al aeropuerto que comentaba antes. Eso es desde el cariño, ¿eh? O sea, pero... Ferrovial, pero SACIR también, estamos juntitos. No se lo dije, la presentación la ha hecho Ferrovial. Sí. Vale. Es una UTI al final de Copcisa, SACIR y Ferrovial. Bueno, queríamos decir que nos hemos centrado mucho en poner ejemplos de hospitales, no hemos tratado todos los usos del BIM, sino que nos hemos centrado en lo que desde nuestra experiencia BIM nos puede ayudar. Si queréis ejemplos de otras cosas, luego hablamos, tenemos de todo lo que queráis, esto es como en el mercado, de todo. Supongo que más o menos os suena nuestra compañía. En cuanto a referencias hospitalarias, creo que es brutal lo que estamos construyendo. No saben los nombres. Bueno, como sabréis, los hospitales, junto con quizá los aeropuertos, es la infraestructura sanitaria más compleja que nos podemos encontrar. Entonces, quizá por eso es donde BIM también más nos va a ayudar, porque nos va a ayudar a resolver todos estos problemas que nos vamos encontrando. Para que os hagáis una idea de un poco de nuestra escala, hemos construido más de 60 hospitales, estamos en 7 países distintos haciendo este tipo de infraestructura. Al final suma un total de más de 9.000 camas y supone una inversión de unos 3.200 millones de euros. Esto al final lo que queríamos explicaros es que lo que os vamos a contar hoy está realmente basado en una experiencia real nuestra, no es una presentación tipo que podáis ver en ningún lado, sino que son a través de 5 hospitales que ahora os presentará Miguel, que estamos ejecutando con BIM, todas las lecciones aprendidas que estamos sacando de ellos. Y para ello, como decía Ana, o sea, no nos basamos en ideas teóricas, no es una presentación que traemos aquí basado en teoría simplemente, sino que, como decía ella antes, lo comentaba David, bajamos al barro, somos la constructora y estamos en el barro. Entonces, con conversaciones que mantenemos con la gente de obra, con los expertos realmente, que son los que entienden de hospitales, de SACIR, llegamos a esta serie de puntos clave.
donde creemos que el BIM realmente puede ser beneficioso a la hora de construir hospitales, porque nos vamos a centrar en este caso en hospitales, pero se puede extender a todo tipo de obras, como decía Ana, que tenemos en una constructora. Por lo tanto, los puntos de los que hablaremos serán análisis del proyecto, preconstrucción virtual, gestión de la cadena de suministro, BIM a obra, aquí es lo que decimos que bajamos al barro, cómo trasladamos la información de BIM a la obra para que sea útil, control de la ejecución y por último la entrega del activo, que al final es lo fundamental de cómo entregamos estos modelos al cliente. Como hoy toca hospitales, nos centraremos en hospitales y como decía Ana, vamos a hablar concretamente de 5 hospitales. En estos hospitales se implementó la metodología BIM y podríamos decir que fue un rotundo éxito. Entonces me empezaría a crecer la nariz porque es mentira. O sea, nos podéis llamar tranquilamente mentirosos porque en algunos casos fue más exitoso, en otros solo lo pudimos utilizar en parte porque llegamos tarde. O sea, tenemos lecciones aprendidas, eso sí, muy importante la mochila que llevamos, de los errores que cometemos, pero no en todo ha sido un éxito. En algunas partes ha funcionado mejor y en otras ha ido algo peor. Pero lo importante y el lema que tenemos es que aprendemos de los errores, mucho más que de los éxitos. Por lo tanto, quien no lo intenta, no se equivoca. Y nosotros intentamos equivocarnos muchas veces para ir aprendiendo de proyecto en proyecto. Este caso es el Hospital de Antofagasta, que ya está terminado, que es uno de los más grandes que hemos construido y fue el primero en el que implementamos la metodología BIM. Este es en Chile. En este caso era solo una ampliación de la parte de urgencia en Barcelona, donde es un hospital mucho más pequeño, pero se hizo una entrega de as-built al cliente. Este es otro ejemplo que tenemos en México, que está actualmente en ejecución y próximo a finalizarse, seguramente este año ya se acabe en la obra. Este es el hospital que comentaba antes Javier, que también desde el cariño le decimos que nosotros al final ganamos este proyecto. Siempre desde el cariño, Javier, que ya sabes que... Y actualmente está en ejecución y es un buen ejemplo. Aquí sí que podemos hablar de muchos casos de éxito que luego veréis, donde sí se está aplicando bien la metodología BIM. En Antofagasta fue algo peor, fue el primero, o sea, vamos aprendiendo, pero ese equipo de Chile se pasó luego a este hospital con las lecciones aprendidas. Por lo tanto, los errores que ya cometimos en uno intentamos no tenerlos en el siguiente. Y por último, también nos gusta comentar mucho este ejemplo de Tlahuac, en México, que no se ha iniciado todavía la obra, estamos finalizando el diseño ahora mismo del proyecto, pero es muy buen ejemplo porque al final tocamos cómo trasladamos la filosofía BIM. Todos los agentes deben participar en el proyecto y aquí lo tenemos más fácil, entre comillas, porque todas las fases dependen de SACIR. Tenemos SACIR Concesiones, como cliente que está en relación con el cliente principal, que es el ISTE, luego tenemos SACIR Construcción para la fase de diseño y construcción, y por último Valoriza para la fase de mantenimiento. Y todas las partes estamos desde la fase de diseño colaborando y participando para que la metodología siga el proceso que debería ser, en teoría, lo óptimo. Bueno, vamos a pasar muy rápido porque he visto que a todo el mundo David le está cortando. Le vamos a quitar la hoja. Entonces, lo que comentaba Miguel, de las entrevistas que hemos tenido estas últimas semanas con los especialistas o sabios que llamamos nosotros en la empresa, que son expertos en hospitales, hemos sacado estos puntos que ha comentado y los vamos a hacer muy rápido. Entonces, el primer punto en el que nos ayuda la metodología BIM es cuando empezamos a analizar un proyecto. Tanto si es proyecto que estamos desarrollando en casa, cuando son proyectos de Design and Build, como cuando nos llegan proyectos de las ingenierías, es el primer punto de partida que tomamos contacto con la metodología. ¿Para qué nos sirve, por ejemplo? Tenemos totalmente controlado el PMA. Algo de esto ha salido ya, alguien ha sacado algunas tablas de superficies. Es importantísimo cumplir el PMA para nosotros, es como nuestra hoja de ruta cuando empezamos. Con el modelo, cualquier cambio nos actualiza nuestras tablas, sabemos si estamos cumpliendo, si no, le damos una respuesta inmediata al cliente. Detectamos errores desde fases muy tempranas. Podemos hacer simulaciones, en este caso de Antofagasta teníamos un diseño de referencia que nos dio el ISTE, y lo cambiamos totalmente. Con estas simulaciones podíamos demostrar al cliente que nuestro proyecto mejoraba el suyo, que es el de arriba. Podéis ver, bueno, quizás un poco confuso, lo rojo es la zona que es accesible para los bomberos en caso de que haya una emergencia y las zonas que pueden evacuarse. Entonces, con nuestro proyecto al final lo que hicimos fue mejorar esta situación y con estas simulaciones que parecen muy tontas y que nos servimos de los modelos BIM para ellas, el cliente al final entiende muy bien lo que está sucediendo. Otro de los puntos clave dentro del diseño de un hospital son los recorridos, diferenciar muy bien el tema de pacientes, el tema de urgencias, hospitalización,
Por otro lado, el tema de personal. Con estas simulaciones, que como digo, son muy tontas y muy sencillas, realmente se puede verificar, comprobar y mostrar al cliente que lo que estamos diseñando funciona. Luego el segundo punto que decíamos es algo de la óptica de la constructora muy importante, la preconstrucción virtual. Y la palabra para nosotros es anticipación. Al final, si hacemos una construcción virtual antes de llevarlo a obra, muchos de los errores, como ya sabemos, los evitaremos y así no los tendremos que solucionar directamente en obra a lo que se nos ocurra, que es lo que suele pasar. En este caso del Hospital del Mar, como hemos dicho en Barcelona, era un caso concreto de ampliación de urgencia y ya estaba construida la estructura. Por lo tanto, se hace una toma de datos, hay muchas opciones, como ya ha comentado antes Isabel, se puede hacer escáner, nube de puntos, en este caso se hicieron con fotografías 360 grados, que nos ayudamos con A3D Consulting, que trabajamos con ellos para esto, y a partir de estas fotos ya podemos hacer modelos mucho más fiables que se basan exactamente y están acorde a la realidad. Nos encontramos lo existente, tomamos los datos y a partir de ahí seguimos con los modelos. Esto es una imagen, nos parecen potentes, son unas salas técnicas del Hospital de Antofagasta. Aquí sí que se utilizó BIM y fue muy útil porque, como todos sabéis, la complejidad de instalación en un hospital es muy compleja y para tener toda esa coordinación de instalaciones a través de los modelos era mucho más sencillo. Las salas técnicas son espacios donde este ejemplo es de espacios pequeños con muchas instalaciones, tenemos ejemplos a través de modelos mucho más claros. Este vídeo también nos parece muy potente porque solo para meter un redondo de armadura, fijaros la densidad que hay, y son 4 tíos, ¿vale?, metiendo un redondo, y fijaros la densidad que tenemos en el muro pantalla. Este caso también es de Antofagasta, en Chile, porque como sabéis, los requerimientos para sismos son muy importantes, muy exigentes, y es muy importante utilizar, en este caso, ¿qué nos ayuda BIM? Tener una previsión de por dónde va, en este caso, el pasatubos, o los agujeros que tenemos que tener en cuenta en esa maraña, esa densidad de armadura, porque no me quiero ver en la situación de alguien que después tenga que pasar unos tubos por ese forjado o ese muro y tenga que hacer un agujero ahí. O sea, podría ser una locura. Por lo tanto, tenerlo ya previsto con adelanto es muy importante. Y aquí algo tan obvio como problemas que luego nos encontraríamos en obra, por diferenciación de niveles, podemos tener choques entre conductos que ya podríamos solucionar en una forma previa y no tenerlo luego que solucionar en obra, como os decía. Como ha comentado Miguel, la parte más importante y que mayor parte del presupuesto se lleva, suele estar en torno a un 40%, sí, son las instalaciones. Las instalaciones son muy complejas. En los casos que hemos visto, por ejemplo, de Chile, no solo las instalaciones, los soportes son muy importantes por el tema sísmico y tienen ocupan un espacio muy importante. Entonces, para nosotros, en estos proyectos que estamos enseñando, siempre intentamos priorizar el diseño de estas salas técnicas. Lo que comentaba Miguel, se desarrollan, se coordinan, esta información se pasa a obra, se entiende. Y no solo se tiene en cuenta las instalaciones que nosotros ponemos, sino que se tiene en cuenta también la maquinaria que luego se va a instalar, los equipos. Al final estos equipos, aquí podéis ver, también tienen su instalación. Un ejemplo muy tonto, en una de las obras que teníamos, no nos habían dicho, no teníamos claro qué máquina iba, se dejó la previsión creo que por suelo, o por techo, ya me estoy confundiendo, y al final la conexión a la máquina la tenía al contrario. ¿Cómo arreglas esto una vez que al final el equipo de resonancia es lo último que se mete en la obra? ¿Cómo solucionas cuando tienes todo cerrado que la conexión la tienes mal? Entonces, si esto lo tenemos en cuenta desde las primeras fases de proyecto, lo introducimos como un elemento más dentro de nuestro proyecto, será muy beneficioso para nosotros. También el resonador es un equipo que pesa muchísimo y tiene que entrar a obra. Nosotros tenemos que planificarlo todo, cómo entra a obra. La zona por la que va a pasar el resonador tiene que tener un refuerzo en la estructura, esos forjados tienen que tener un refuerzo. Pues si nosotros desde el principio, gracias a los modelos, podemos estudiar cómo llegan estos elementos a su destino final, nos será una gran ventaja. Y este ejemplo muy claro, que antes también comentaba Javier, el patinillo, o sea, el hueco de instalaciones que se deja, pues en papel o en el 2D lo soporta todo. Podemos tener unas instalaciones muy bien definidas en planta, donde todo parece que cuadra, pero donde realmente nos ayuda BIM es tener este tipo de modelos. O sea, aquí sí vemos realmente el recorrido que tiene la instalación, por dónde va a circular, y aquí sí podemos hacer una coordinación real y no solo basada en planos en 2D o en planta. Otra de las aplicaciones, esta imagen no corresponde a un hospital, pero sí nos gusta mostrarla, es de la Universidad de Belfast, es por ejemplo para seguridad y salud. En este caso,
Para aprobación del cliente ya tenemos los modelos donde podemos enseñar cómo va a quedar la seguridad del edificio para que nos dé su aprobación, o hacer una cuantificación de los elementos que vamos a necesitar, etcétera, a través de los modelos también. Otro de los puntos más importantes para nosotros es poder gestionar nuestra cadena de suministro, nuestras subcontratas, nuestros proveedores. Si esto lo comenzamos a hacer antes, si tenemos muy claro qué necesitamos, qué vamos a comprar y lo podemos planificar, podremos conseguir mejores contratos, con mejores ofertas. Entonces nosotros desde el principio estamos intentando obtener esta información de los modelos, porque al final los modelos son bases de datos, es información. Entonces nuestro fin es poder tener esta información desde fases muy tempranas para gestionar estas compras, desde lo que decimos, desde casi fase de inicio de obra. Estamos haciendo movimiento de tierras y queremos comprar ya las máquinas. Esto es muy ventajoso para nosotros. También coordinar a todas nuestras subcontratas. Estamos empezando a trabajar con las subcontratas que trabajan en BIM, es decir, nadie mejor que ellos saben qué es lo que están ejecutando y van a poder meter los datos que luego el cliente va a querer en esos modelos. Entonces tenemos que tener muy organizado y ser muy transparentes con nuestras subcontratas. Entonces desarrollamos, también ha habido antes gente que ha mostrado algún proceso de colaboración, creo. Sí. Hay que desarrollarlo esto muy bien, porque al final lo que decimos, somos personas y las personas nos equivocamos. Cuanto más fácil nos lo den, mucho mejor. Uy. Y esta es la otra foto que no corresponde a ningún hospital, pero que también nos gusta mucho. Cuando hablamos de trabajo colaborativo es verdad. Esto es una obra nuestra, es en Perú. Y la gente de verdad está empezando a creerse lo de BIM. Aquí está consultorías, estamos diseñadores, estamos constructora, está cliente. Y sobre los modelos es mucho más fácil discutir y tomar decisiones que si lo estuviésemos haciendo con los planos 2D que hemos visto antes, que son marañas y no se entiende nada. Uy. Aquí tenemos el cuarto punto, lo que decíamos de... Nada, gracias. El punto de BIM a obra, o sea, bajamos al barro. Pero es muy importante saber que BIM se genera tal cantidad de información que mal gestionada puede ser contraproducente. Por lo tanto, muy importante saber filtrar, discretizar esa información para que realmente lo que llegue a obra sean datos útiles y que vayan a utilizar. Porque si entregamos, por ejemplo, este plano a los diferentes instaladores, pues nos van a decir que esto no les vale para nada. Sin embargo, si vamos discretizando y seleccionamos para cada instalador lo que va a necesitar a obra y que sepa cómo ponerlo perfectamente, ya empiezan a tomarlo de otra manera. Le pasamos planta, le pasamos alzado, secciones, volumetría para que lo vean claramente el espacio que ocupa su instalación dentro de la sala. Y a partir de ahí sí que gestionamos bien la información y no pasamos cosas ininteligibles. Aquí, por ejemplo, también ha hablado antes Manuel, creo que era, de la gestión de cambios. En este caso en Querétaro también se utilizó para la gestión de cambios. ¿Cómo mostramos al cliente cómo va a quedar su proyecto? En este caso era muy sencillo, era redistribuir un equipamiento para que en lugar de tener 3 salidas de humos arriba, se quedara en una única salida por la fachada y en la cubierta poder tener espacio para generar otra sala. De esta forma tenemos un control de cambio y lo ve de una manera mucho más fácil el cliente para su aprobación. Una de las partes más importantes para nosotros es el control de ejecución. Voy súper rápido. Sí, ya nos ha enseñado un minuto. Sí. Vamos ejecutando la obra y vamos introduciendo datos en los modelos. Esto nos saca información para certificar, nos saca información para pagar a nuestras subcontratas. En este ejemplo vamos viendo cómo se fueron marcando, se han marcado los elementos que han sido ejecutados. En otras obras nos pide el cliente, por ejemplo, quiere ver el proceso de ejecución cada mes. Al final de cada mes tenemos que entregarles una simulación de cómo han ido los trabajos de ese mes y hasta dónde hemos llegado. Entonces, todos, en todo momento, tenemos la información actualizada de qué es lo que está pasando. Pinchamos en un elemento, pincho en un pilar y sé en qué fecha lo he ejecutado. Entonces sé si lo he pagado o no lo he pagado. Esto es súper potente para nosotros a nivel constructora. Tener controlada la producción y la certificación a través de los modelos creo que es de lo más importante. Otro punto, ir controlando la calidad del ejecutado. Aquí lo hemos hecho un poco más tradicional. No tradicional, prehistórico que Abel, pero vamos con los modelos a obra y vamos comparando si realmente está todo ejecutado o no, si estamos cumpliendo o no. Y por último, ya para acabar, la entrega del activo. Al final lo decimos siempre, pero nos gusta decirlo porque la parte más importante es el cliente, que es lo que le vamos a entregar. Nosotros utilizamos los modelos, la fase de construcción es nuestro mayor beneficio, pero siempre con la mentalidad de que al final eso es un producto que va para el cliente. Entonces este es un ejemplo también de Telaguac, como os decíamos,
en el que ya estamos hablando directamente, nos sentamos con el cliente y le decimos, mira, o con Valoriza para la parte de mantenimiento y le decimos, ¿tú qué vas a necesitar para mantener luego este hospital? Nos dicen una serie de información que van a necesitar y eso lo añadimos ya en los modelos. Por lo tanto, todos los elementos que están en ese modelo ya contienen esta información que les será útil para la fase de operación y mantenimiento. Y este ejemplo que os decíamos antes de Hospital del Mar, con A3D Consulting, que nos ha pasado estas imágenes, donde entregamos este activo tal cual se ha construido, es el as-built que entregamos finalmente al cliente. Y por último eso, deciros que como conclusión el cliente al final es el que recibe estos modelos y debe tener una información útil. Igualmente que pasamos una información útil a obra, la información que pasamos al cliente también le tiene que servir para la fase de mantenimiento. Y por último agradecer a esta lista de personas las conversaciones que antes comentaba Ana que hemos tenido y muchas gracias. Les cuento un poco, yo soy el director de Construsoft para los países hispanoparlantes y los últimos 9 años los viví en Chile. Entonces conozco un poco la realidad de los hospitales de los que han hablado, me ha tocado ir, me ha tocado verlos. También pasa, y quiero hacer un pequeño inciso de 15 segundos antes de empezar, también pasa que en este caso el gobierno de Chile ha aprendido mucho de los primeros hospitales y lo que pedían en los hospitales, como era el de Antofagasta, a lo que pidieron después en los siguientes hospitales no tiene nada que ver. Es importante que la persona que pide el proyecto sepa para qué quiere el BIM. Ese sería como el punto inicial. Muy bien, pues, bueno, Construsoft, nosotros somos bien originales en los nombres, software para la construcción. Entonces, llevamos muchos softwares. Los que se aplican más a la construcción de hospitales serían estos 3. Tenemos también de cálculo estructural, de resistencia contra el fuego, de gestión de fabricación. Pero estos 3, Tecla, no sé si ustedes, ojalá sí, espero que sí, estén familiarizados con la firma Tecla, es el software por excelencia de estructuras, de fabricación para estructuras. En Vico les haré una pincelada final porque creo que es importante la planificación, sobre todo cuando en hospitales se habla de 11 especialidades. Entonces es bueno quizá planificar pensando en espacio-tiempo, flow line, creo que puede ser bueno que le echemos una pincelada. Y también han hablado los anteriores ponentes de Common Data Environment y de hecho aprovecho también para SACIR, en este caso sí es SACIR, en el aeropuerto lo están utilizando como plataforma de comunicación entre los diferentes agentes. Muy bien. Aprovechar también que ojalá puedan adentrarse en estos softwares, tienen posibilidad de aprenderlo desde casa, el e-learning de planificación y también el probar el Common Data Environment. O sea que láncense y pregúntenos en lo que les podamos ayudar. Estos son los puntos que quería tocar. Perdona que al final no he tomado el template de las presentaciones, pero brevemente la presentación de Construsoft y después el tema del modelo construible y los ejemplos de BDC. Lo que he hecho es tomar una clase que se hizo de Stanford. Yo me certifiqué en Stanford hace 3 años en Virtual Design Construction y se tocó una clase entera, eran una serie como de 12 horas, para hablar de hospitales y de ejemplos de hospitales y de ejemplos exitosos en hospitales. Y lo comentamos con David y dijo, pues podría estar bien presentarlo en el País Vasco. Muy bien, entonces, en primer lugar, esto tiene truco, algunos ya lo han visto, si estuvieron en el BIM Summit ya lo han visto, pero primero les quiero centrar con un proyecto ultra complejo, para que pensemos en un proyecto que sí o sí necesitamos un despiece. Es un patinete, el patinete de mis crías. Si para esta cosa tan sencilla nos hace falta un despiece, ¿qué nos será para hacer un hospital? Con esto lo que les vengo a decir es que el nivel de desarrollo es importantísimo, importantísimo. Entonces, lo que les decía, el patinete sigue estando, pero está aquí, para que se vea. Para esto necesito tener un despiece industrial, un despiece real, necesito tener todos los datos, un listado de todo el despiece que no será para una instalación tan compleja. Entonces, BIM está perfecto, BIM es absolutamente necesario, el control de colisiones también, pero hay que construirlo. Y a veces el modelo BIM con la construcción no se parece tanto como desearíamos. A veces se parece más bien poquito. Entonces, el control de colisiones y un modelo de compatibilización es necesario, absolutamente, pero el modelo tiene que llegar a obra. Un poco lo que nos decían los señores de la constructora, tiene que llegar. Entonces, y ojalá también se tenga que prefabricar, industrializar. Muchos de mis anteriores ponentes han hecho, por cierto, muy buenas presentaciones y hablaban del concepto de industrializar. Sí, hay que industrializar y desde el modelo. Ustedes habrán visto cientos de gráficas en las que hablan de que la productividad en todos los sectores va aumentando mientras que la construcción se mantiene horizontal. Y es simplemente porque tenemos que llegar a industrialización.
Esto tiene que ser que desde el modelo, estos son ejemplos de cada uno de hace un montón de años, en el que desde el modelo se fabrica, se corta, se taladra. Por ejemplo, poníamos el ejemplo que lo que hace un señor en 1 hora lo hace la máquina en 12 segundos. Entonces, y por ejemplo veíamos también el ejemplo de Antofagasta, en el que es obligatorio el hacer los paquetes de lo que sería la armadura. Eso sería para llevar lo que sería la logística, la prefabricación exactamente donde tiene que estar. Bueno, vamos a pasar. Entonces, hay infinidad de bibliografías sobre hospitales, pero como les decía, es muy importante que el modelo se pueda prefabricar en la mayor parte posible. A ver, por ejemplo, en el caso estructural como es Tecla, pero no tiene que limitarse solo a la estructura. La obra gruesa es importantísima y la tenemos que prefabricar en la mayor parte posible, aunque sea las armaduras, ojalá también elementos de hormigón, ojalá también el elemento estructural, pero es importantísimo. Y para eso es absolutamente obligatorio, voy a echar un poquito para atrás, es absolutamente obligatorio que lleguemos al modelo de la derecha. Es obligatorio. Y lo que vemos es que el cliente que invierte más tiempo en llegar a un nivel de desarrollo alto se acaba beneficiando muchísimo después en la construcción, muchísimo. Luego veremos algunas métricas que han sido estudiadas. Y por supuesto, también llegar a un despiece, a una desertización y que después se pueda ensamblar en obra. Hay, como les decía, hay muchos ejemplos ya construidos. Este tiene 7-8 años, pero me voy a centrar en un hospital que se hizo en Estados Unidos y que estudiamos, como les decía, con mucho detalle, con la constructora, con los project managers, con el BIM manager, con la gente que estaba en el BIM to Field, con todas las personas, con muchas de las personas que estuvieron implicadas. Ellos nos dijeron algunos puntos importantes. Dijeron que por primera vez en Estados Unidos este proyecto había estado en plazo y en presupuesto. Y en Estados Unidos están bien adelantados en estos temas y dicen, es la primera vez que hemos conseguido cumplir precio y plazo exactamente. Y también, lógicamente, llegando al alcance que tenía el proyecto. Entonces, lógicamente estamos usando un hospital. He tomado muchos slides de lo que sería ven que abajo aparece el Instituto de Stanford. Si pueden asistir, si pueden ver bibliografía, es realmente interesante. Nosotros, siendo una casa de software, hemos cambiado nuestra manera de proceder, de formar, de dar soporte, de encarar el software, incluso de la documentación, en función de lo que es BDC. En realidad es cómo trabajamos en grupo, colaborativamente y buscamos métricas. Y lo que no funciona bien, lo arreglamos. Entonces, pensando en un hospital, que ellos obviamente lo catalogan como un proyecto complejo, que tiene que ser construible, una vez más, construible, operable, utilizable y que se pueda mantener, pues ese sería un poco el ejemplo de BDC para un hospital. Entonces, hay que tener clarísimo, como decíamos antes, que era algo de lo que adolecían en proyectos anteriores, en el caso de Chile, que les digo que por los últimos 9 años viviendo allá los había podido ver, el cliente no siempre tenía claro. Entonces, tenemos que tener claro exactamente el alcance que quiere el cliente y después el alcance que le vamos a dar al proyecto para dar respuesta al alcance que quiere el cliente. Son dos cosas que están íntimamente ligadas. Después verán un concepto que es trabajar colaborativamente, es muy parecido a lo que enseñaba Sacira. De hecho, el ejemplo de Perú es perfectamente válido, como las sesiones de ingeniería concurrente, de hecho en BDC les obligan a estar de pie, es curioso, pero para las sesiones que hay de ingeniería concurrente es obligatorio estar de pie, básicamente para que todo el mundo esté participando cerca del modelo y pueda opinar. Me parece una tontería, pero han visto que es absolutamente crucial para que todo el mundo se implique mucho más. Y después ver que BIM es parte de BDC, es el sustento, es esa base de datos relacionada en entorno gráfico, y después es importantísimo también pensar en la planificación, lo que ellos llaman el Process Model Production. Será muy rápido, porque 12 horas la vamos a intentar comprimir en 15 minutos, pero yo creo que podremos tener una pincelada clara, y para lo que necesiten, felices todo el equipo de Construsoft de ayudarles. Entonces, como ven, hay que buscar también métricas como puede ser el número de reclamos, el número de no conformidades o de cambios postconstrucción. Es importantísimo, y luego saber desde el primer coste a costes superiores. Hay infinidad de métricas. Hay que pensar también qué métricas queremos controlar. Decía muy bien también un anterior ponente en el control de colisiones que salen 3.000 y al final controlamos las 10 que tienen prioridad para esa semana, por ejemplo. Entonces, tener la métrica de lo que queremos controlar, primero el alcance el alcance del proyecto para el cliente, el alcance de la obra para el cliente, el alcance del proyecto y luego las métricas que queremos controlar es absolutamente crucial.
Ya ven que somos de software, pero no les vamos a hablar mucho de software. Simplemente que lleguen a un nivel de detalle con la herramienta que sea que les permite industrializar, eso sí. Entonces, fíjense que los resultados obtenidos, que no hubo sobrecoste y que entregaron 6 semanas antes, siendo que empezaron 7 meses tarde. Entonces, eso ya nos viene a decir que el hecho de haber invertido tanto en este modelo que sea construible, en este nivel de detalle alto, los resultados que han tenido, resultados reales, explicados por DPR, por la constructora. Bueno, hablábamos también, voy a pasar al siguiente, hablábamos de retrabajos, ¿verdad? En el tema de los... Hay una después, creo que es de los retrabajos. En los retrabajos también, que coincido plenamente con lo que dijeron también anteriores ponentes, ellos lo estimaban en un 10% en los retrabajos, y en muchas disciplinas estuvieron muy por debajo de ese 10%. Y hablando también del coste de un hospital, ese 10% es un coste salvaje. Entonces, por eso es tan importante también ese nivel de detalle, ese modelo construible, para evitar los retrabajos, ojalá en la mayor manera posible. Y eso sería un poco... ellos opinan, y es verdad que ahora vía internet todos los softwares podemos trabajar en la nube, pero ellos creían que era muy importante que ojalá trabajar en lo que ellos comentaban, el Big Room para los hospitales. Y es que diferentes empresas trabajen en la misma, incluso en la misma sala, para que tengan realmente un entorno colaborativo. Si no, hay que hacerlo digitalmente y es posible, pero la gente de Estados Unidos apostaba porque hubiera, y de hecho en el aeropuerto de Santiago de Chile, que se está haciendo ahora y afortunadamente se está haciendo todo lo estructural, acero, hormigón, en tecla, al final decidieron también hacer como esa gran sala, esa gran sala en la que estuvieran la gente, los diferentes actores trabajando en ese Big Room, y el resultado ha sido fabuloso. También ese aeropuerto podríamos ver como el primer proyecto, o sea, han tenido que hacer un retrabajo total en el modelo de construcción, y es una pena, porque llegó un primer modelo que no era fabricable. Y entonces el industrial dijo, no me sirve, lo tengo que hacer por entero. Eso es lo que tenemos que evitar. Igual que tenemos que evitar que el entregable sea siempre papel, porque si no estamos igual que hace 50 años. Es verdad, el entregable tiene que ser digital, pero además tenemos que conseguir que el nivel de detalle sea lo más alto posible. No necesariamente para el mantenimiento posterior. Para el mantenimiento no me hace falta llegar a un nivel de detalle tan alto, pero para la construcción e industrialización sí. Yo creo, personalmente, me puedo equivocar, pero en todos los proyectos que vemos, y vemos proyectos de todas las casas que representamos, Finlandia, por ejemplo, que allá por el tema climático es imprescindible, pero en otros muchos países, y Perú también es un ejemplo, es muy, muy necesario fabricar. Entonces vamos a ir muy rápido, básicamente solo nos vamos a centrar en los dos últimos. Aquí les voy a pasar muy fugaz el tema, pero bueno, tendrán la presentación para que la puedan revisar y nos pregunten. Pero ven, lo que decíamos antes de las reuniones colaborativas en las que están todos de pie, lo que ellos llaman el iSession, y ellos hablaban de una cosa muy curiosa que decía, el design tiene que... ¿cómo decía? Solo podemos pasar a la siguiente fase cuando la anterior esté absolutamente concluida, y entre ellas design. Es decir, a veces empezamos a construir cuando no está todo listo, y eso ya se ve que nos va a dar grandísimos problemas. Queremos empezar a construir y eso es terrible. Entonces tenemos que tener nivel de detalle grande, tenemos que hacer preconstrucción. Y no nos puede ganar la obra. Si nos gana la obra, el modelo no sirve de nada. Entonces se va a empezar a aparecer muy poco y el modelo va a carecer de valor. Es como si, como hablaban antes, las modificaciones las hacemos en un plano, ya no servirá de nada, porque al final el modelo, como el plano lo iremos enriqueciendo con modificaciones, ¿de qué me sirve el modelo? Prácticamente de nada. Bueno, como ven, siempre es el mismo mensaje, la importancia del modelo construible, de todas las especialidades, fabricar, pero no solo la estructura lo hemos visto antes en el ejemplo que iba a las máquinas, pero también en el tema del HVAC, por ejemplo, que no es tan común, de instalaciones, el hecho de poder hacer mejor aprovechamiento de material, trabajar en un entorno mejor controlado y después ir a montarlo como un Lego. Lógicamente ahí tenemos que respetar absolutamente los espacios, por eso tiene que ser un modelo digital tan rico. He incluido una imagen que vimos hace 2 semanas en Denver, en que un señor que hacía todo el tema de piping decía ventajas de la prefabricación, y ponía varias. Contras de la prefabricación, ni una. Es literal. Y aquí ven, por ejemplo, también cómo la gente de Stanford nos decía la fabricación desde el BIM y el paperless construction. Y esta obra se acabó hace 4 años, no estamos hablando de una obra hace 10 minutos, se acabó hace 4 años. Esto ya es perfectamente posible. Y en el management de production, y ahora me voy a saltar un montón la información, es que nosotros llevamos una herramienta que lo hace, que es el Big Office, pero no les quiero hablar de la herramienta, sino de que miren bibliografía de cómo planificar en espacio-tiempo, en línea de balance.
no es más que estamos acostumbrados a la carta Gantt, pero en línea de balance, fíjense, me voy a levantar un momentito, fíjense que en línea de balance es la misma información que la carta Gantt, pero tenemos en cuenta el espacio temporal. Entonces dividimos por zonas. Acabamos de hacer un ejemplo en Chile en el que hemos visto que en vez de hacer 4 zonas en un edificio no muy complejo habitacional, lo dividíamos en 5 zonas, se reducía al 7% el coste de la construcción. Entonces, ¿en qué tenemos que hacer? Tenemos que definir zonas lógicas y no puede entrar la especialidad 2, zonas lógicas que al final acaban siendo mucho más pequeñas, para que ojalá no entre la especialidad 2 hasta que haya acabado la 1. Son conceptos muy fáciles, pero si lo intento hacer en una carta Gantt, fíjense cómo tengo que discretizar en función del espacio temporal esa actividad. Mientras que si lo hacemos en espacio-tiempo, flow line, hay muchas maneras de conversarlo, pero esta bibliografía, que viene también de Finlandia, este libro está escrito hace muchísimos años y les invito a que se adentren. Nosotros queremos hacer con alguna universidad documentación y learning para que todo el mundo lo pueda acceder, porque creemos que es súper importante el tema de la industrialización, pero también el planificar con el tema del espacio-tiempo, que según la documentación, ¿estamos ya fuera de tiempo? ¿Sí? Sí. Vale, según la documentación que está absolutamente contrastada, ellos hablan de ahorros que están por encima del 15%. Entonces, si evitamos los retrabajos, si hacemos preconstrucción y si planificamos con espacio-tiempo, y en ninguna de las 3 cosas les he hablado de software, la gente que lo hace le va muy bien. Entonces yo creo que es un buen modelo a mitad. Y eso es lo que les quería explicar. Muchas gracias.